Vinieron sin advertencia, sin declaración, sin señal, ni siquiera una amenaza. Solo un silencio inquietante, roto por la aparición repentina de naves que oscurecieron el cielo sobre cada ciudad importante del planeta. Cosas colosales flotando sin alas, proyectando sombras que convirtieron el día en crepúsculo. La gente se detuvo en las autopistas, los niños miraban desde las ventanas de las aulas, y los soldados en bases por todo el mundo se quedaron congelados ante lo que veían. Y durante los primeros minutos, todos pensaron que era un sueño, o tal vez una broma. Pero cuando el primer disparo de plasma alcanzó la ciudad de Nueva York, nadie dudó más. Los Akari no pidieron rendición. No se molestaron en negociar. Para ellos, éramos insectos, primitivos, lentos e indignos de existir en lo que ahora reclamaban como el sector 93A. Nuestro planeta. Nuestro hogar. Ellos lo llamaban una reclamación, como si la Tierra siempre les hubiera pertenecido y nosotros fuésemos solo intrusos ignorantes. Ni siquiera valíamos la pena como esclavos. Querían borrarnos. En menos de 2 días destruyeron la mayoría de nuestros satélites, dejaron nuestras comunicaciones en ruinas y a medio planeta ciego. La ONU colapsó en el caos. Los ejércitos del mundo intentaban pelear con balas y aviones contra naves que se encogían de hombros ante misiles como si fueran picaduras de mosquito. Las ciudades ardían. Las familias se escondían bajo tierra, esperando que los monstruos del cielo no los vieran, esperando que Dios aún estuviera mirando. Pero la tierra no había terminado. La humanidad no se rinde así de fácil. Todo comenzó en un búnker, profundo bajo las montañas rocosas, el viejo hogar del NORAD, hace tiempo considerado obsoleto. Los líderes que quedaban en la tierra se reunían, temblando de miedo y pánico. Voces alzadas en discusión, algunos ya suplicando por rendición, si es que los Akari siquiera la aceptarían. Entonces una voz cortó el ruido. El general Samuel Briggs, retirado 5 años atrás, legendario para algunos, odiado por otros, conocido por su franqueza, su terquedad y su obsesión con lo no convencional. Se mantuvo firme en esa sala como si no le temiera a la muerte. Y quizás, no lo hacía. Les dije que vendrían, dijo, con la mirada fija en la multitud aterrada. Y se rieron. Todos se rieron. Nadie se reía ahora. Briggs no esperó permiso. Tomó el control de lo que quedaba del Comando de Defensa Global y reunió a un puñado de ingenieros, científicos y hackers de todos los rincones de los refugios subterráneos. No oficiales con medallas. No figuras pulidas y formales. Eligió a los inadaptados. A los locos. A quienes pensaban fuera de la caja, porque la caja había sido vaporizada. Lo llamaron Proyecto Guadaña. Nada de grandes ejércitos. Nada de flotas de naves. Solo un cúmulo de ideas que la Tierra jamás se había atrevido a probar. Demasiado peligrosas, impredecibles o directamente insanas. Cosas prohibidas por leyes internacionales. Armas aún en fases teóricas. Dispositivos que doblaban la física hasta hacerla gritar. Mientras el mundo lloraba. Mientras el cielo llovía fuego azul. Briggs y su equipo construyeron el infierno. El primer contraataque llegó 6 días después del ataque inicial. Naves Akari flotaban sobre el valle del Rift africano, drenando energía geotérmica para impulsar su expansión. Ni siquiera se molestaban en activar escudos. ¿Qué podrían hacer estos salvajes? Pero cuando la tierra se abrió bajo ellos y lanzas de muerte electromagnética surgieron disparadas, partiendo sus naves por la mitad, los alienígenas entendieron algo aterrador. Los humanos contraatacan. En todo el mundo, desde los campos helados de Siberia hasta la selva amazónica, los humanos respondieron con armas diseñadas para matar dioses. Bombas de plasma fabricadas a partir de tecnología Akari derribada. Disruptores sónicos que hacían que la materia se sacudiera hasta descomponerse. Incluso cañones electromagnéticos montados sobre trenes de carga, apuntando al cielo como resorteras contra gigantes. Los alienígenas tenían número. Tenían poder. Pero los humanos tenían rabia. Y eso marcó la diferencia. Al final de la segunda semana, las bajas alienígenas se habían duplicado respecto a sus proyecciones. Sus exploradores informaban confusión. Pánico. No tenía sentido.
La humanidad debía haberse desmoronado. Eran primitivos, emocionales, débiles. Pero había algo que los Akari nunca entendieron. No solo estábamos defendiendo nuestro planeta. Estábamos vengándolo. Los cielos sobre la Tierra ya no estaban en silencio. Lo que antes era una extensión serena y azul se había convertido en un campo de batalla. Y los Akari, con toda su gloria tecnológica, se encontraban ahora agachándose para cubrirse, un concepto que no habían experimentado en más de 1000 años. No estaban preparados para esto. Sus modelos predecían una victoria rápida. Sus simulaciones contemplaban todas las posibilidades, excepto la locura humana. Briggs sabía que esa era nuestra ventaja. En las entrañas de una base subterránea en Alaska, un adolescente llamado Ravisin reescribía el código Akari con nada más que una vieja laptop y una interfaz neural que él mismo había construido con piezas de chatarra y partes sobrantes de realidad virtual. Sin entrenamiento militar. Sin autorizaciones. Solo un cerebro que pensaba en líneas de lógica en vez de palabras. Ravi había interceptado una de las transmisiones de los alienígenas y descubrió algo que nadie más había visto. Hablan en armónicos, le dijo a Briggs, sus dedos volando sobre el teclado. No son palabras. Ni siquiera es matemática. Es como música. Una encriptación basada en frecuencias que cambia cada vez que hablan. Briggs no entendía ni la mitad de lo que Ravi decía. Pero lo creyó. Porque eso era el liderazgo ahora, confiar en la gente que no estaba en ninguna nómina oficial. 2 horas después, tomaron control de un dron de mando Akari y lo redirigieron a una de sus propias naves. La explosión fue visible desde tan lejos como Mongolia. Las grietas en la invasión alienígena empezaron a expandirse. En Brasil, antiguos guerrilleros que solían luchar contra cárteles ahora derribaban patrullas usando trampas hechas de lianas, restos de animales y tecnología reciclada. En Polonia, un grupo de mineros armó un enorme pulso electromagnético a partir de los restos de una antigua acería, apagando completamente a una división entera de exploradores alienígenas. La respuesta humana no era organizada, ni bonita, pero estaba funcionando. Y los Akari empezaban a temernos. En órbita, el comandante Halik de la Cuarta Legión Starboard caminaba de un lado a otro sobre el piso brillante de su nave insignia. Su rostro alargado y angular, su piel de un plateado azulado, reflejaba los destellos de pánico de sus oficiales en el puente. Lo que antes era un noble guerrero compuesto, ahora parecía agotado. Inseguro. Esto no sigue las proyecciones, murmuró Halik, leyendo las nuevas cifras de bajas. La represalia humana es desorganizada, fragmentada, pero efectiva, susurró uno de sus asistentes. No operan bajo lógica, corrigió Halik. Son emocionales, impredecibles, indisciplinados. Odiaba el sabor de esa palabra. Los humanos no debían haber sido capaces de resistir tanto. Cada otro mundo cayó en días, algunos en horas. La Tierra debía ser una conquista fácil. Un simple examen. Y sin embargo, ahora sangraban. Cada batalla costaba más. Cada zona tomada se volvía una pesadilla. Y eso que los humanos apenas habían desplegado sus verdaderas armas. Eso era lo que más asustaba a Briggs. En una improvisada sala de guerra bajo lo que alguna vez fue un rascacielos en Denver, Briggs estaba de pie junto a los pocos generales e ingenieros que quedaban, observando un enorme mapa holográfico repleto de puntos rojos y amarillos. Hemos perdido 1/3 del planeta, dijo uno de los oficiales más jóvenes, con voz sombría. Nuestros sistemas de alimentos están al borde del colapso, y la infraestructura médica está caída en más del 70% de las zonas. Señor, estamos ganando batallas, pero perdiendo la guerra. Briggs no parpadeó. Todavía tenemos algo que ellos jamás entenderán. ¿Qué cosa? Se inclinó hacia adelante y tocó el centro del mapa, donde un grupo de luces parpadeaban salvajemente sobre Europa del Este. Insanía. Porque ningún ejército alienígena podía comprender hasta qué punto un humano podía llegar cuando no le quedaba nada. Quemamos nuestras propias ciudades para que el enemigo no pudiera usarlas. Envenenamos los ríos que los Akari habían reclamado. Incluso sacrificamos escuadrones enteros solo para derribar una sola nave enemiga. No era estrategia.
Era supervivencia. Y estaba funcionando. El mando Akari comenzó a retirar sus flotas exteriores. Refuerzos inundaron la órbita terrestre, preparando una barrida final para terminar con el conflicto. Su lógica les decía que debían terminarlo ya, antes de que la infección del miedo se esparciera entre sus filas. Pero la Tierra les tenía una sorpresa. Un arma tan inestable que incluso las propias naciones humanas habían acordado jamás usarla. Briggs la llamaba el creador de polvo. Y acababa de activarse. El arma no tenía nombre oficial en los archivos. Estaba enterrada bajo capas de documentos tachados con tinta negra, archivada en bóvedas selladas a las que solo los fantasmas tenían acceso. Las naciones, en su momento, habían acordado en susurros que, si la humanidad alguna vez llegaba al borde del abismo, debía permanecer oculta. Sin códigos de activación. Sin manuales. Solo una advertencia grabada en acero. Este dispositivo lo termina todo. Pero la Tierra ya estaba en el borde. Y Briggs. Él no creía en líneas sagradas cuando el enemigo ya estaba incendiando el mundo. Así que la desenterraron. Un puñado de ingenieros y científicos del viejo mundo, los pocos que aún recordaban sus planos, solo porque ellos la habían diseñado. Tomó 3 días y las últimas celdas de fusión de alta densidad de la Tierra para volverla funcional. No era una bomba. No era un láser. Era peor. El creador de polvo era un desestabilizador espacial. No explotaba. Deshilachaba la materia. El aire, incluso el tiempo mismo, se curvaba alrededor de su pulso como si no pudiera decidir si quería existir o no. Había sido construido como disuasión, no como arma de uso real. Pero ahora, era la última bala en el arma de la Tierra. El plan era simple. Esperar a que los Akari reagruparan su flota en un único clúster. Confiar en su arrogancia. Dejarlos intentar una última purga planetaria. Y entonces, soltar el creador de polvo justo en el centro. Habría consecuencias. Habría pérdidas. Pero si funcionaba, la Tierra aún tendría un futuro. Si fallaba, bueno, entonces todo moriría de todas formas. En la nave de mando Akari, la flota de Jalik se había convertido en una monstruosa armada. Cientos de naves, organizadas en formación cerrada, sus órbitas sincronizadas con precisión militar impecable. Su voz resonó a través de los canales neuronales de su flota. Para el final de esta hora, la infestación será erradicada. Fuego total. Que no quede nada con vida. Las naves vibraron. Los cañones se activaron. La atmósfera se volvió más delgada sobre la corteza del planeta, mientras el cielo se preparaba para arder otra vez. Pero algo estaba mal. Una de las naves líderes de apuntado simplemente desapareció. No explotó. No fue destruida. Solo se desvaneció, como si hubiera sido borrada del lienzo de la realidad. Un momento después, 3 más desaparecieron de la misma forma. Sin señal. Sin rastro. Jalik se quedó inmóvil, atónito. ¿Qué es esto? Ladró. ¿Un arma encubierta? ¿Un campo de distorsión? Sus asistentes buscaban respuestas, pero no tenían ninguna. Nada en sus miles de años de guerra explicaba lo que estaban viendo. Esto no era guerra. Era borrado. Desde la superficie de la Tierra, el general Briggs miraba al cielo con los dientes apretados. El disparo había sido activado 48 segundos antes. La cuenta regresiva había terminado. El arma había sido lanzada. Y ahora los alienígenas estaban aprendiendo cómo se ve la desesperación humana en su peor versión. El creador de polvo no solo impactó. Cantó. Una vibración baja se extendió por la ionosfera. Un sonido que ningún humano podía oír, pero que cada Akari sentía. Resonaba dentro de su estructura ósea. Olas de náusea, miedo y desorientación. Y entonces comenzó el verdadero efecto. El espacio alrededor de sus naves empezó a brillar. Las estrellas detrás de ellos se curvaban de manera antinatural. Los cascos Akari, diseñados para resistir la furia de soles, comenzaron a despegarse como papel mojado. Y luego, se deshicieron. En polvo. En nada. Sin fuego. Sin escombros. Solo cenizas cayendo lentamente hacia la Tierra como si fuera nieve.
La nave de mando de Halik temblaba violentamente. Los sistemas fallaban. Su tripulación gritaba por los canales mientras una nave tras otra desaparecía. La flota estaba muriendo. No en combate, sino en silencio. Esto no es posible, murmuró Halik. No deberían poseer este tipo de... Pero sus palabras nunca se completaron. Su nave se partió. Giró sobre sí misma. Y se desvaneció. Allá abajo, los cielos se despejaron. El silencio regresó. Briggs no celebró. No sonrió. Solo se sentó sobre una losa de concreto afuera del búnker y miró hacia arriba. La ceniza caía como lluvia. Susurró. No ganamos. Un asistente se giró hacia él, confundido. Señor, sobrevivimos. Eso es suficiente, por ahora. Pero la supervivencia era suficiente. La flota se había ido. La tierra, magullada y rota, seguía girando. Y desde los rincones del mundo, desde cuevas, refugios y sótanos antes llenos de miedo, la humanidad comenzó a levantarse. El humo aún flotaba. Las ciudades seguían en ruinas. Pero el cielo volvía a ser nuestro. El sol se alzó, tranquilo, sobre las ruinas de Tokio, proyectando una luz dorada pálida sobre vidrios rotos, torres colapsadas y calles impregnadas con el olor a ceniza y ozono. La guerra no había terminado, pero por primera vez en semanas, no caía fuego del cielo. No había sombras alienígenas bloqueando la luz. La gente empezó a salir. Al principio, solo unos pocos. Enfermeras cargando niños heridos que abrazaban muñecas sucias. Ancianos cojeando con muletas. Luego más. Docenas. Cientos. Supervivientes. Humanos. En cada rincón del planeta se repetía la misma escena. Desde las llanuras carbonizadas de Australia hasta los restos inundados de Nueva York. Los alienígenas se habían ido. Pero nadie tenía ganas de celebrar. Porque el precio había sido demasiado alto. Briggs estaba solo, sentado ante un escritorio de acero en lo profundo del refugio de mando, leyendo los informes de bajas. Cifra estimada de muertes civiles, 3.2 mil millones. Daño a la infraestructura, irrecuperable en más de la mitad de la superficie terrestre. Comunicación global, fragmentada. Suministros de alimentos y agua, en estado crítico. Y lo peor de todo, el creador de polvo había dejado una cicatriz. Un agujero masivo en la atmósfera superior, donde las leyes de la naturaleza aún se retorcían. Los satélites que entraban en ese campo, desaparecían. Los pilotos que volaban demasiado cerca, no volvían. Todo lo que tocaba, simplemente, dejaba de existir. La flota Akari se había convertido en polvo. Sí, pero también lo había hecho una parte del cielo terrestre. Un vacío negro, silencioso, que palpitaba como un corazón sobre el Pacífico. Y en las comunidades científicas que habían sobrevivido, empezaron los susurros. Una teoría ganaba fuerza. El creador de polvo no solo había destruido. Había enviado una señal. No en sonido, ni en datos, sino en energía. Una onda de fuerza antinatural había atravesado la galaxia cuando fue activado. Y alguien, o algo, podría haberla sentido. Briggs cerró el informe y miró la única foto que tenía en su escritorio. Su hija, Sarah, maestra, civil, muerta durante la segunda oleada. Nunca había tenido tiempo de enterrarla. Los Akari habían atacado su ciudad primero. Y ahora, incluso con la guerra ganada, no había paz en su corazón. Solo una clase silenciosa de rabia. Una pregunta que ardía dentro de cada superviviente. ¿Y ahora qué? La respuesta llegó 3 días después. Desde el cielo. No fue un ataque. Sin fuego. Sin flota. Solo una cápsula negra, no más grande que un coche, que se estrelló en un campo afuera de lo que solía ser Berlín. Equipos militares la rodearon en minutos. Armas en alto. Ojos abiertos. No se abrió durante horas. Y cuando lo hizo, lo que salió no era lo que esperaban. Era humano. O al menos, lo parecía. Alto. Piel pálida. Vestía un traje negro brillante que parecía cambiar de color con cada parpadeo. Sus ojos eran demasiado brillantes.
demasiado conscientes. Su sonrisa, demasiado calmada. Traigo saludos de la coalición de preservadores, dijo en perfecto inglés, con una voz suave e inhumana. Detectamos un uso ilegal de un arma espacial clase 9 originada desde su planeta. Hemos venido a investigar. Briggs fue trasladado personalmente. La figura, que se identificó únicamente como Eleyen, lo saludó con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa, demasiado ensayada. Han sobrevivido a una incursión, dijo Eleyen. Observamos su resistencia. Notable, considerando el nivel de desarrollo actual de su especie. Briggs entrecerró los ojos. ¿Estaban mirando? No se nos permite intervenir. Solo observar. Hasta ahora. Briggs apretó la mandíbula. Dejaron que masacraran a miles de millones. La sonrisa de Eleyen no se inmutó. Ellos rompieron una ley. Ustedes rompieron una mayor. El creador de polvo no debe existir en este cuadrante. Su uso tiene consecuencias, más allá de su comprensión. Briggs guardó silencio por un momento, luego dijo con frialdad. ¿Quieren que pidamos perdón? Eleyen negó lentamente. No. Queremos saber de dónde sacaron el arma. Briggs no respondió. No tenía que hacerlo. Eleyen lo leyó en su silencio. La hicieron ustedes mismos. Su tono cambió. Menos curiosidad. Más preocupación. Las especies primitivas no construyen cosas así sin ayuda. Briggs se inclinó hacia él. Tal vez nos han subestimado todos. Eleyen no respondió. No durante un buen rato. Y luego, simplemente dijo. Entonces son más peligrosos de lo que pensábamos. Se dio la vuelta para regresar a su nave. Pero se detuvo justo antes de entrar. Esto no ha terminado, general. Los Akkari eran arrogantes. Creían que ustedes eran débiles. Pero otros no cometerán ese error. Y con eso, la cápsula se elevó hacia el cielo y desapareció entre las nubes. La advertencia retumbó en los oídos de Briggs mucho después de estar de vuelta en el búnker. La Tierra había sobrevivido a la invasión. Pero ahora no era solo un planeta que se había defendido. Era un planeta que había enviado un mensaje a las estrellas. Y las estrellas estaban empezando a escuchar. Tras la visita de Eleyen, algo cambió en el aire. No era miedo, la Tierra ya había estado empapada en miedo. Tampoco era alivio, porque nadie creía realmente que estuvieran a salvo. Lo que se sentía ahora sobre el planeta era anticipación. Aguda, eléctrica, como estar de pie en medio de una tormenta, sabiendo que el rayo aún no ha caído. En las ruinas de Moscú, donde los niños jugaban entre tanques rotos y huesos alienígenas, la gente empezó a hablar de Eleyen. Algunos decían que era una advertencia. Otros, el comienzo de algo mucho más grande. Los supervivientes ya no estaban solo reconstruyendo hogares. Estaban preparándose. El mundo ya no se veía a sí mismo como un conjunto de naciones divididas. Ahora era la Tierra. Y allá afuera, había enemigos. Briggs lo sabía. Lo había visto en los ojos de Eleyen, ese leve destello de inquietud. Fuera lo que fuera esa criatura, no esperaba que los humanos se arrastraran de vuelta desde la extinción. Pero los humanos no ganaban jugando limpio. Ganaban, sobreviviendo. Y eso era suficiente. Las semanas siguientes pasaron deprisa. Lo que quedaba de los gobiernos del mundo se fusionó en una alianza frágil y tensa, llamada el Continuo Terrestre. A nadie le gustaba el nombre, pero era lo único en lo que todos podían ponerse de acuerdo. Eso, y en no volver a morir. Combinaron recursos, datos, soldados, cualquier cosa que les quedara. Pero su trabajo más importante no fue militar. Fue científico. En lo profundo de los Alpes suizos, dentro de lo que una vez fue el CERN, se tallaba a mano y con máquinas una nueva instalación. La llamaron La Forja. Allí, los sobrevivientes más brillantes del planeta, físicos, hackers, incluso ingenieros renegados, se reunieron para intentar entender exactamente qué había hecho el creador de polvo. No solo a la flota Akkari, sino a la realidad misma. Ravisin estaba allí, naturalmente. Ahora era considerado el activo más peligroso de la Tierra,
aunque todavía usaba la misma sudadera con capucha y vivía a base de barras de proteína. Pero dentro de su mente había ecuaciones que ya no pertenecían a este mundo. Creo que despertamos algo, dijo una noche, encorvado sobre un monitor. ¿Te refieres a Eleyen? Preguntó un físico alemán, acercándose. No, respondió Ravi, sin apartar la vista. Me refiero al universo. Algo grande. Algo antiguo. Al principio, nadie le creyó. Luego comenzaron los ecos. Fenómenos extraños comenzaron a surgir en todo el mundo. Máquinas que funcionaban sin energía. Voces en flujos de datos que no venían de la Tierra. Personas soñando con sistemas estelares que no podían nombrar. Y en varios lugares, algunos sobrevivientes informaban visiones fugaces de naves, que no estaban ahí. Aún, la Tierra no solo había repelido una invasión. Había rasgado un agujero en algo antiguo. El pulso del creador de polvo había sido más que un arma. Había sacudido la jaula. Y ahora, el universo, comenzaba a despertar. En Alaska, Briggs se reunió con una vieja amiga. La doctora Elaine Bass, antigua astrofísica de renombre. Ahora envuelta en mantas y cicatrices, atormentada por las cosas que había visto desde la órbita. Están viniendo, John, dijo, mirando hacia el horizonte helado. ¿Quiénes? Los que solían controlar armas como el creador de polvo. Los que lo hicieron ilegal. Briggs frunció el ceño. ¿Crees que Eleyen era solo el rostro visible? Elaine asintió lentamente. La coalición que mencionó no son guardianes de la paz. Son carceleros. No nos salvaron porque les importen las vidas. Les importa el control. Briggs bajó la mirada a sus manos. Aún temblaban a veces. No por miedo. Por ira. ¿Así que hicimos demasiado ruido? Elaine le dio una mirada que le heló más que el viento afuera. Gritamos. Esa noche, Briggs volvió a entrar al búnker de mando con una nueva misión. No podían esperar al próximo enemigo. Tenían que prepararse. Aprender. Adaptarse. Porque la Tierra ya no solo necesitaba soldados. Necesitaba guardianes. La forja aceleró sus operaciones. Nuevos diseños fueron trazados. Tecnología Cari recuperada fue desmontada, estudiada y fusionada con innovación humana. Armas que una vez parecían ciencia ficción, ahora se ensamblaban en tiempo real. Y en órbita, la Tierra lanzó su primer intento real de defensa unificada. Proyecto Centinela. Un anillo de satélites y drones alienígenas readaptados, equipados con disruptores de partículas, redes electromagnéticas y un núcleo de inteligencia artificial basado en los protocolos de lenguaje Akari que Ravi había descifrado. El mensaje era claro. La Tierra ya no es una presa fácil. Pero incluso mientras la esperanza ardía entre las cenizas, en lo profundo de la forja, Ravi hizo un descubrimiento que le heló la sangre. El creador de polvo no había disparado solo una vez. Había resonado, como una baliza. Y algo se estaba acercando. No eran los Akari. Tampoco la coalición de Eleyen. Era algo más antiguo que ambos. Ravi observó la pantalla, con los ojos muy abiertos, los labios entreabiertos, apenas respirando. El núcleo de IA de la forja, apodado Lázaro, analizaba la telemetría del espacio profundo, rastreando los patrones de retroceso del creador de polvo. Pero no era solo energía lo que encontraba. Era lenguaje, o algo que intentaba serlo. Enterrada en la onda de señal, envuelta como espinas enredadas en una enredadera, había estructura. Intervalos de frecuencia repetidos en patrones matemáticos imposibles. Código disfrazado de estática. Y el mensaje estaba respondiendo. Algo está escuchando, susurró Ravi. Detrás de él, la doctora Morales, una lingüista devenida decodificadora del viejo MIT, se acercó. ¿Estás diciendo que nos está hablando? No, dijo Ravi, recostándose, frotándose las sienes. Creo que nos está advirtiendo. Al mismo tiempo, muy por encima de la órbita recién reparada de la Tierra, la matriz Centinela detectó un fantasma. Un parpadeo. Por solo un momento, uno de los satélites exteriores, el Kelvin 9, registró un desgarro en el espacio. Una ruptura en la radiación de fondo,
como garras rasgando seda. No había nave, ni rastro de calor. Solo ausencia. Como si algo se estuviera doblando hacia adentro, en lugar de llegar desde afuera. El comando se apresuró a obtener visuales. No hubo ninguno. Y luego, desapareció. En la Tierra, Briggs fue informado de inmediato. Permaneció en silencio, mirando el informe, y murmuró: «Nos acabamos de convertir en una linterna en la oscuridad. Y ahora, los monstruos están mirando hacia acá». El Consejo del Continuo se reunió al día siguiente. Representantes de lo que quedaba de las grandes naciones: China, los restos de los CEU, la Confederación Africana, la Alianza del Pacífico, enviaron emisarios. No discutían como antes. La guerra los había cambiado. El orgullo ahora tenía un precio más bajo. Ravi presentó sus hallazgos. Lo que activamos, explicó, desplegando un modelo rudimentario, no fue solo un arma. Fue una llave. ¿Una llave para qué?, preguntó alguien. Una prisión, respondió, en voz baja. Hubo jadeos. Murmullos. Él continuó. El creador de polvo era originalmente parte de una cadena de reacción diseñada por una especie antigua. Más vieja que los Akkari. Más vieja incluso que la coalición de Eleyen. Solo teníamos un fragmento. Pero fue suficiente para hacer vibrar los barrotes. Y ahora, lo que sea que haya detrás de esos barrotes, añadió Briggs, sabe que estamos aquí. Uno de los delegados, un viejo general japonés, cruzó los brazos. Entonces deberíamos enterrar la tecnología. Desmantelarla. Hacer que la Tierra vuelva a ser pequeña. Pero Ravi negó con la cabeza. Es demasiado tarde para eso. Ya hicimos ruido. La galaxia sabe que estamos aquí. Y ahora la pregunta no es si nos escondemos, sino si evolucionamos. Briggs se puso a su lado. No retrocedemos. Esa noche, la humanidad tomó su decisión. La forja se expandió. Centinela lanzó su fase 2, una iniciativa de flota orbital bajo el nombre clave de Vigilancia Titán. Un nuevo tipo de nave, combinando materiales Akkari con ingeniería terrestre. Pequeñas, rápidas, brutales. Las llamaron Daste. Los pilotos fueron reclutados en silencio, lejos del ojo público. Solo voluntarios. Solo sobrevivientes. Gente que ya lo había perdido todo, y a la que solo le quedaban las ganas de luchar. Una de ellas era una chica de Sao Paulo que había visto a su familia convertirse en ceniza durante la primera oleada. Otro, un soldado de Johannesburgo que había derribado por su cuenta una nave exploradora Akkari con explosivos robados y pura rabia. No eran héroes. Eran advertencias con forma humana. Y volaban bajo un solo lema. Que vengan. Bajo la forja, Ravi seguía trabajando. La señal seguía activa. Seguía creciendo. La rastreó más allá de lo que jamás pensó posible. Más allá de las estrellas que los humanos podían ver. Más allá de donde incluso los Akkari se atrevían a ir. Y la encontró. Un sistema donde la luz se curvaba mal. Donde los soles colapsaban unos dentro de otros, como pulmones moribundos. Donde la gravedad gritaba. La señal venía desde adentro de ese lugar. Briggs, al enterarse, no habló por un largo rato. Luego alzó la vista y dijo solo esto. «Preparen un equipo». «¿Para qué?», preguntó Ravi. La voz de Briggs sonó como acero raspando concreto. «Vamos a llamar a la puerta del demonio». La misión fue codificada como Proyecto Hades. Su objetivo no era defensa. No era diplomacia. Era reconocimiento, en el infierno. Una tripulación de 6 personas. Una nave. Valkyrie 1. La primera de la flota Daste con capacidades interestelares. Una fusión del poderío bruto terrestre con la tecnología de plegado espacial de los Akkari. No era perfecta. Ni bonita. Pero podía doblar el espacio durante 7 segundos a la vez. Suficiente para saltar años luz y regresar en una sola pieza. Tal vez. Briggs eligió a la tripulación personalmente. Capitana Naomi Ro. Fuerzas Especiales retiradas. Sobreviviente de la incursión en Osaka. Fría. Precisa. Famosa por cumplir órdenes con exactitud quirúrgica,
incluso cuando esas órdenes implicaban muertes piadosas. Kai Ghost Lumen. Piloto exheredado. Había perdido medio cráneo en una redada sobre una torre Akari caída. Lo que quedaba estaba cubierto de acero de carbono, y sarcasmo. Doctora Jules Nier, bióloga y lingüista, afirmaba haber soñado con el extraño lenguaje del creador de polvo, mucho antes de que Ravi lo descifrara. Teniente Isaac Cross, especialista en artillería y explosivos. Se reía al encender detonadores, y nunca miraba atrás. Y por último, Ravi. No porque quisiera ir, sino porque tenía que ir. La señal lo estaba llamando. Literalmente. Llevaba 5 días sin dormir antes del lanzamiento. Cada vez que cerraba los ojos, las estrellas le susurraban. Cada vez que parpadeaba, veía lo mismo. Un mundo de lunas rotas, un cielo sin luz, y algo enorme, envuelto en cadenas de vacío. El sexto miembro de la tripulación no era humano. Era Lázaro, la IA. Instalado en el núcleo de la Valquirie, hablaba ahora con una calma inquietante y una voz ligeramente demasiado humana. Había aprendido emoción de Ravi, sarcasmo de Kai, curiosidad de Jules. Y ahora los observaba a todos, en silencio. Con atención. El lanzamiento fue silencioso. Sin multitudes. Sin noticias. Solo una nave desgarrando el espacio y desapareciendo en la negrura. Lo que los recibió al otro lado estaba mal. No había estrella. Solo materia oscura, orbitando la nada. Planetas sin rotación. Vientos congelados girando alrededor de pozos que parecían caer directo fuera de la realidad. Los instrumentos de la nave fallaban. No sabían si lo que veían era materia o recuerdo. Entonces lo encontraron. Un objeto en órbita alrededor de un planeta destrozado. No era satélite. No era nave. Era un monolito. Negro. Infinito. Flotando sobre un eje que no existía. La señal venía de allí. Constante. Pulsante. Como una baliza. O un grito. Jules susurró. No está transmitiendo. Está sangrando. Ro dio la orden. Prepárense. Nos acercamos a pie. El pequeño módulo de aterrizaje de la Valquirie se desprendió, descendiendo en silencio. Mientras se aproximaban, Lázaro habló por los comunicadores del casco. Esta estructura es más antigua que su estrella. No debería existir en esta dimensión. Genial, murmuró Kai. Oficialmente estamos dentro de un error cósmico. Aterrizaron sobre lo que alguna vez fue superficie planetaria. Ahora era solo un suelo quebrado y campos gravitacionales erráticos. El tiempo se comportaba raro. A veces rápido. A veces lento. Ravi vio su propio aliento quedarse suspendido durante minutos, antes de desvanecerse. Y entonces, el monolito se abrió. No como una puerta, más como un pensamiento. Como si la realidad alrededor le hubiese dado permiso. Dentro había luz. Y memoria. Y dolor. Las paredes no estaban hechas de materia. Estaban hechas de momentos. El tiempo mismo, congelado y cosido en forma de arquitectura. Vieron visiones. Estrellas muriendo. Especies suplicando. Guerras peleadas en silencio. Máquinas crucificadas bajo soles negros. En el centro del monolito flotaba una semilla. Negra como tinta. Pequeña, pero palpitante, como un corazón. Jules dio un paso al frente. No es una señal, dijo, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Es una advertencia. Un mensaje, para los carceleros. Para los que la encerraron. La voz de Ravi se quebró. Entonces, ¿por qué sigue palpitando? Se giraron para irse. Y la semilla se abrió. Una voz. No sonido. No palabras. Significado. Puro. Inyectado directamente en sus mentes. Desatado. Liberado. Sean testigos de mí. Lázaro gritó por todos los canales. Brecha. Integridad de la realidad colapsando. La tripulación apenas logró regresar al módulo. El espacio alrededor del monolito comenzó a retorcerse, como si intentara reescribirse a sí mismo. Una onda surcó el sistema. Más rápida que la luz.
más rápida que el pensamiento. De vuelta en la Valquirie, Ro gritó. «Sáquennos de aquí». Ravi susurró. «Despertamos algo». Kai activó el motor. Las estrellas se curvaron. Saltaron. Pero algo vino con ellos. Un susurro. Una grieta en la realidad. Una huella. La Tierra había gritado al vacío. Y ahora, el vacío, le había respondido. Cuando la Valquirie 1 emergió de nuevo al espacio normal, en la órbita alta de la Tierra, todo estaba mal. El cielo parecía familiar, pero los instrumentos no estaban de acuerdo. La atracción gravitacional había cambiado un 0.04%. Las partículas atmosféricas presentaban distorsiones microscópicas en su estructura atómica. Y la magnetosfera de la Tierra palpitaba, como si tuviera un corazón. Algo los había seguido a través del pliegue. Algo que no existía del todo en esta dimensión, pero que ahora tenía una entrada. Ravi lo supo de inmediato. «No solo lo despertamos», dijo, con la voz seca. «Lo invitamos». Briggs ya los esperaba en la plataforma de reentrada de la forja. En cuanto bajaron, el silencio lo dijo todo. No había soldados, ni técnicos, solo pasillos vacíos, y un susurro en el aire que te hacía picar la nuca. Ravi miró a su alrededor. ¿Dónde está todo el mundo? Briggs apareció al fondo del corredor, flanqueado por 2 centinelas Daste. Parecía más viejo. Cansado. «Evacuamos la forja hace 3 horas», dijo. El pulso que desencadenaron, lo que sea que fue, golpeó todos los sistemas. Sobrecargas. Estática saliendo de los altavoces. Algunas personas empezaron a gritar en lenguas que no hablaban. Otras simplemente desaparecieron. ¿Desaparecieron? Como humo. Kai parpadeó. «El infierno está filtrándose». Lázaro se había transferido al núcleo principal de la forja en cuanto acoplaron. Analizaba todo: patrones del cielo, cambios electromagnéticos, incluso sueños, grabados por interfaces neurales. Y confirmó lo peor. El monolito no era solo una baliza. Era un cerrojo. Un seguro. Y ahora, estaba abierto. La cosa que habían despertado. Esa inteligencia ancestral y maligna que había sido encerrada en ese sistema prohibido. No era un dios. Era un error. Una consecuencia olvidada desde el inicio del tiempo. Un parásito que buscaba mentes donde anidar. Y había marcado a la Tierra. Ya llegaban informes de todo el planeta. Gente en sueño RM profundo que nunca despertaba. Otros que lo hacían gritando, convulsionando, con los ojos negros, y voces que hablaban en múltiples tonos al mismo tiempo. Máquinas que se negaban a apagarse, murmurando líneas de código imposible. Construyendo formas geométricas extrañas con cualquier material cercano. Pueblos enteros se habían vuelto oscuros. Algo estaba creciendo. Y estaba aprendiendo. Briggs convocó un consejo de emergencia. Solo quedaba una opción. Ravi se paró en el centro de la sala, con los ojos rojos por falta de sueño. «Tenemos que mandarlo de vuelta. Sellar la puerta. Permanentemente». «¿Cómo?», preguntó alguien. «Reconstruyamos el creador de polvo». Un escalofrío recorrió la sala. «¿Quieres usar lo mismo que abrió la brecha?», dijo Jules, atónita. «No», respondió Ravi. «Quiero completarlo», explicó. El creador de polvo que usaron era solo una pieza. Un arma incompleta, diseñada para colapsar flotas con resonancia espacial. Pero su propósito original, antes de fragmentarse, era destruir realidades. No matar. No dañar. Borrar. Si reconstruían el diseño completo, y lo usaban sobre la firma eco del monolito, podrían separar a la Tierra de la infección. Cortar la conexión antes de que se manifestara por completo. «Pero va a costar todo», añadió Ravi. «La forja. El sistema. La gente cercana. Quemará nuestra órbita hasta dejarla limpia». Briggs no dudó. «Hazlo». Tomó 36 horas. Cada nave Daste alimentó su núcleo energético en la reconstrucción. Lázaro reprogramó el código final de detonación y lo instaló en un satélite de uso único. Lo llamaron Prometeo. La Valquirie 1 voló una última vez,
arrastrando a Prometeo hacia la atmósfera superior. Ravi iba a bordo. Se negó a dejar que alguien más presionara el botón. Mientras veía las nubes abrirse y la tierra debajo, azul, agrietada, hermosa, susurró por el canal. Si esto funciona, olvídennos. No reconstruyan. No griten al vacío. Solo, vivan. Entonces presionó el botón. Prometeo se encendió. El cielo se volvió blanco. Todo quedó en silencio. 10 años después, la forja ya no existe. El campo orbital está muerto. Pero la Tierra sobrevivió. A duras penas. No hay más tecnología alienígena. Ni más señales. Ni más Lázaro. Solo silencio.